Puente de Culturas. Es el año 1997, año de elecciones generales. Bolivia atravesaba por un panorama político muy especial. CONDEPA y UCS se presentan a las elecciones, esta vez sin sus líderes ya fallecidos. En aquel momento la Constitución establecía una reelección, pero con alternancia. Gonzalo Sánchez de Lozada no participó de las elecciones. El primer candidato del MNR era René Blatman. Renunció. Luego se postuló Juan Carlos Durán. Sin embargo, las elecciones de ese año las ganó ADN con el 22%. El MNR obtuvo un 18% de la votación. Y la sorpresa para muchos en relación a la muerte de don Carlos Palenque era CONDEPA en el tercer lugar con un 17%. En el marco de las ofertas electorales, Hugo Banzer Suárez, que ganó la elección, prometió no eliminar el bono sol, una propuesta electoral en la cual él pedía la confianza del pueblo. ADN, el gobierno de Hugo Banzer Suárez, la política de erradicación, la corrupción, las reformas institucionales acá en Palestra Política. Bienvenidos, buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Amigos del país, ¿cómo están? Buenas noches. Llegamos a toda Bolivia a través de la señal satelital de Entel. Hablamos de la memoria histórica de nuestro país, aspecto que hemos venido ejercitando todas estas noches después de la semana estreno de Palestra Política. Hoy hablamos del periodo gubernamental 1997-2001. ¿Por qué? Porque este año es año de elecciones y queremos formarle un criterio conforme a la importancia de este evento tan importante. Conocemos a nuestros panelistas para esta noche, panelistas de primer nivel. Andrés Gómez Vela. Andrés Gómez Vela es periodista y abogado. Trabajó en los matutinos Hoy y Última Hora. Fue jefe de informaciones de presencia de La Prensa y editor de cierre de La Razón. Profesor de ética de la Universidad Católica Boliviana. Es docente de la materia de periodismo de opinión de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Director ejecutivo nacional de Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol, y columnista de Herbol Digital. Recibió el reconocimiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia por su labor destacada como defensor de los derechos económicos, sociales, culturales y defensa de los recursos naturales en diciembre del año 2004. Leonilda Zurita Vargas, dirigenta sindical, nacida en Cochabamba un 22 de abril de 1969. Desde 1984 participó en las reuniones del sindicato Chipiriri. De 1988 a 1991 se ha desempeñado como secretaria de Vinculación Femenina. En 1988 concurrió a la zona Castillo-Villa Tunari a protestar contra la Ley 1008, donde hubo enfrentamientos que ocasionaron la primera masacre el 16 de julio de 1988. En 1994 la eligieron secretaria de actas de su federación, una de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. En 1988, durante un ampliado de 6 federaciones en el Trópico Cochabambino, conoce a Juan Evo Morales Ayma. En la actualidad, Leonilda Zurita es secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento al Socialismo. Jorge Monge Zapata. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha dedicado años al área de investigación del norte del Departamento de La Paz. Fue diputado de Acción Democrática Nacionalista, como así también concejal. Ocupó el cargo de alcalde interino de La Paz durante el período de 1987 a 1988. Fue presidente de Corporación de La Paz, Cordepaz.
Fue embajador en Costa Rica en el año 2001. Es consultor independiente. En la actualidad, Jorge Monge Zapata lleva la revisión de un estudio de varios años sobre los recursos de Apolobamba del Departamento de La Paz para su próxima edición. Conocemos a nuestros panelistas. Esta noche estaremos hablando del segundo gobierno de Hugo Banzer Suárez. Los detalles históricos, la secuencia de los hechos, la cronología a continuación. No voy a defraudar la esperanza que depositan en nosotros. Esta frase era parte de la campaña electoral de Hugo Banzer Suárez en aquel año 1997. Su proyecto de gobierno planteaba una ambiciosa tarea de llegar a un crecimiento económico del 7% que no se cumplió. Apuntaba a la lucha contra la pobreza, a la institucionalidad del país y a la erradicación de la hoja de coca. Durante su campaña electoral, prometió que no eliminaría el bonosol creado por Sánchez de Lozada, cosa que no cumplió, aunque lo sustituyó por un bono 4 veces menor. Hugo Banzer fue elegido presidente por el Congreso Nacional luego de registrar en las elecciones el 20% de la votación. Inmediatamente estaba Juan Carlos Durán del MNR con un 18%, un candidato improvisado, y Conciencia de Patria, que junto a Remedios Loza alcanzaba un 17%. El punto paradójicamente notable de su gestión de gobierno fue la política de erradicación excedentaria de la hoja de coca. El instrumento para ese objetivo fue el apoyo de las fuerzas militares y del gobierno estadounidense. El trópico cochabambino en este periodo fue el centro de una espiral de violencia. Las protestas derivaron en bloqueos de caminos y la respuesta fue un creciente nivel de represión. El gobierno de Hugo Banzer Suárez inició un grupo de reformas institucionales, entre las que se destacan la puesta en marcha de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, provenientes de la reforma constitucional del año 1994. La corrupción fue uno de los males de este gobierno. Problemas en la aduana nacional, la policía y en los ministerios de Salud y Trabajo, donde se llevó a cabo la destitución de las cabezas. Fernando Kiefer, ministro de Defensa, estuvo implicado en la adquisición de una aeronave con sobreprecio. También se probaron las irregularidades en la Prefectura de La Paz, manejada por su yerno, Luis Alberto Valle. El caso Marino Diodato también oscureció su mandato. Este ciudadano italiano fue acusado de narcotráfico, dirigió negocios de casinos clandestinamente y organizó una red de teléfonos celulares ilegales. El ciudadano Marino Diodato estuvo casado con una sobrina del presidente Banzer. Diodato fugó de la cárcel y poco tiempo después la fiscal que llevaba su caso fue asesinada en un atentado explosivo. Hugo Banzer Suárez mantuvo una tibia política exterior relacionada a la cuestión marítima. La captura de Augusto Pinochet aquellos años hizo que el fantasma de la Operación Cóndor le siguiera los pasos. Banzer murió a causa de un cáncer de pulmón. Antes había renunciado a la presidencia de la República. Mi estado de salud me impide continuar ejerciendo el cargo presidencial con la dedicación que el país merece. Ahí está la importancia de recobrar la memoria histórica de nuestro país. Comenzamos con nuestros panelistas, les damos las gracias por estar junto a nosotros. Don Jorge Monge, doña Leonida Zurita y don Andrés Gómez Vela. La primera pregunta relacionada a este segundo mandato. ¿Qué relación hay entre la imagen democrática de Hugo Banzer Suárez con este segundo mandato? ¿Vemos ya un Banzer democrático, un perfil democrático de Banzer? Esto le digo por el primer mandato. Indudablemente, gracias y muy buenas noches a todos con todas las consideraciones del caso. En el país siempre hemos vivido situaciones muy difíciles, aún
viviendo en estos momentos una situación con muchas posibilidades de llegar a metas claras y objetivos bien definidos, tenemos que investir situaciones críticas. Y esa fue la situación de Banzer. Yo fui uno de los que me opuse a su candidatura, porque sencillamente estábamos viviendo una crisis, casi un desastre financiero económico. No había plata en el país. Yo le voy a pedir que haga una inventariación, en fin, de todo lo que tenía. Y bueno, se llevó adelante la posición durante todo su gobierno, a excepción de haber ido a la embajada el último año a Costa Rica, no ocupé ninguna otra función, pero he sido parte. Es más, he tenido oportunidad de enfrentar inclusive en ese periodo, porque nos daba mucho chance Banzer institucionalmente a nosotros, tenía mucho respeto, yo no puedo quejar. Yo actuaba con toda la fuerza de las circunstancias cuando notaba algo indebido, como el caso de su hija. Ahora, el general Banzer renuncia, si no me equivoco, el año 95, ¿no? Claro, y luego retoma inesperadamente la candidatura el 97. Sí, evidentemente renunció del partido que yo hice aceptar inmediatamente con la intención de cambiar otras posibilidades. Vuelve él, retoma, pero en todo momento vuelvo a insistir, se hizo cargo de un gobierno totalmente difícil, ¿no? Y las circunstancias, bien fácil de investigar, no había un presupuesto que le permitiera actuar con la benevolencia que él creía que debía hacer. Ahora, fue muy respetuoso porque estaba impulsado seguramente ya por los años inclusive a que el sistema democrático no se ha tocado absolutamente en nada. Conflictos acá, conflictos allá, es cierto, pero él tuvo la sensatez de actuar de la mejor manera que pudo. Doña Leonida Zurita, desde el trópico cochabambino, digamos que fue el epicentro de la atención del gobierno en aquel momento, después de la elección del general Banzer. ¿Se tenía una percepción de hombre democrático del primer mandatario en aquel momento o siempre se dudó de ello? Bueno, primero muy buenas noches, hermanos también, y a ustedes. Un saludo a nombre de la Dirección Nacional del MAS y PCP de Bolivia. Y segundo, si hablamos del 97, las elecciones generales, donde nosotros pensamos también pasar de las protestas a las propuestas. Elegimos al hermano Evo, que ha sido elegido con 97.3% de votación, ¿no? Diputado de la circunscripción 28, o 27, perdón. Pero cuando del 97, yo ya era ejecutiva de la Federación de Trópico de Mujeres, después de la marcha que hicimos el 96, 95, 18 de diciembre, el 18 de enero, 12 días de huelga en la Central Obrera Boliviana, ahí es donde una ley que hemos podido lograr, la violencia contra la familia, la violencia de la mujer, pero nunca se aplicó en el trópico, solamente para la ciudad. Pero si en ese hablamos, y justo el 97, del 13 al 15 de febrero del 97 me eligen ejecutiva, y el 2000, el 21-22 de julio, coordinadora de las 6 Federaciones de Mujeres del Trópico. Pero en ese campo, cuando elegimos al hermano Evo como diputado, pues la gestión de Banzer no creo que es democrático o democracia, ha sido dictatorial, nunca pudo gobernar como gobierno, en primer lugar, yo he visto, lo que también hemos perdido la dignidad de los comandantes, y justo yo me recuerdo cuando Marino Diodato, sobrino del Banzer, de sobrino de su esposo, cuando sale de la cárcel, se escapa de la cárcel, aparece ese comandante de un cuartel. Y dentro del cuartel tenían armas, tienen ejército y encontraron 8 toneladas de cocaína, si recordamos. Pero sí, cuando erradicaban nuestra coca, yo me recuerdo, el año 98 o 99, cuando la última planta de coca tenía que ir a cortar, va a Banzer, y nosotros alfombrando con nuestras hojas de coca. ¿Y qué nos decían? Desde los yungas han traído. Pero lo que quedamos en dolor y luto. Hubo muchos muertos y que jamás lucharon contra el narcotráfico en el trópico, sino más bien lucharon contra los campesinos que hemos podido migraron a buscar la sobrevivencia en el trópico de Cochabamba, y en el trópico estamos de los 9 departamentos
por los surcofundio, minifundio, que cuando con la reforma agraria del 52 nos dieron a los campesinos en las serranías, sin agua, todo que se caía, pero a sus ahijados, a los yernos, tierras cultivables. La percepción de inicio no era de hombre democrático, ¿o no, sí? Para mí no era democrático, no estuvimos en democracia, era una dictatorial y que Trópico vivía en una guerra no declarada. Don Andrés Gómez Vela fue un hombre que ha tenido un gobierno de facto, mostrar otra actitud a lo largo de la historia, a lo largo de casi 2 décadas, cediendo votos, cediendo la opción de gobierno, evidentemente. Llegar a un punto como ese, ¿quién lo elige? ¿Lo elige el pueblo o el Congreso al final? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay 2 formas de democracia conocidas hasta ahora en la humanidad: la democracia directa y semidirecta. El resto son inventos que han tenido unos adornos, pero que en realidad no han conducido a nada. Y la base de la democracia es la elección. Cuando a Banzer le bajaron el dedo en 1978, acabó la dictadura, porque Estados Unidos le quitó el respaldo, Carter. Después de que acaba ese periodo, Banzer se somete a las elecciones y gana en 1985. Increíblemente gana, frente al MNR. Pero hay un antecedente: el gobierno de la UDP era caótico, ¿no? Con una crisis del 23.000% de inflación, e incluso gana Banzer en los centros mineros. Pero no le dejan ser presidente, porque ahí es cuando se alían, ¿no?, otros partidos políticos, ¿no? Claro, y por supuesto que dejan que haya preferible que sea Víctor Paz, ¿no?, a que sea Banzer. Y Banzer vuelve a ganar las elecciones del 97. Entonces no puedes decir que no es democrático si es que él se sometió a las elecciones. No ganó con un porcentaje mayoritario, pero el voto definió. Y la democracia tampoco se define solo por todo lo que dice la mayoría o todo lo que pueda decir, ¿no?, el sistema electoral, sino también se sostiene sobre la ley. Y en ese momento la Constitución Política del Estado sostenía que, en caso de que no haya un ganador, ¿no?, el Congreso tendría que elegir. Tenía que respetarse la Constitución. Entonces, es un gobierno, por supuesto, democrático, que tiene un pasado dictatorial. Eso es innegable. Si no hubiera sido democrático ese gobierno, ¿cómo se explica que Evo Morales haya llegado a ser diputado? No tendrían que haberlo dejado entrar al Parlamento. Pero el sistema electoral define esas cosas. El perfil del sujeto, el perfil del hombre, la cultura política del hombre, ¿era democrática? Esa es la pregunta. Pero es que él, desde el momento que participa en unas elecciones, es que está sometiéndose a la voluntad general. Y el tema de Banzer, la crisis del gobierno de Banzer, ¿no?, la crisis económica que sufre, es por factores internacionales y porque seguíamos en una economía extractivista. Pero aquí hay un elemento importante, ¿no? Ya lo han dicho en la nota. Banzer cristaliza el sistema, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. ¿Sabe a quién nominan al Defensor del Pueblo? A Ana María Romero de Campero, que después fue senadora del MAS. Y Ana María Romero de Campero es la que pero es el dolor de cabeza de Banzer, ¿no? Porque entonces ahí hay un gesto democrático del ex dictador. Porque es Ana María Romero de Campero, quien llama mercenarios a los agentes de la DEA que estaban en el trópico. Pero a Banzer no lo tumba, el movimiento cocalero, no. Que realmente pone a Banzer en una crisis es la guerra del agua en Cochabamba. Y los bloqueos de Felipe Quispe en La Paz. Porque Felipe Quispe plantea una visión de Estado. Porque ya había habido un sujeto histórico, histórico nuevo. Porque el sujeto histórico obrero lo mataron en 1985 con la Marcha por la Vida. Y en 1990 que llega la marcha a La Paz, la primera marcha indígena,
empieza a nacer el sujeto indígena, los pueblos indígenas. Y es la primera vez que en 1990 se escucha de los labios de Ernesto Noé cuando dice: nosotros queremos ser parte de este Estado, queremos una especie de proceso de cambio, ¿no? Entonces viene ya hay un sujeto nuevo, histórico, que por supuesto con el 94, que son los 500 años, ¿no?, empieza a ganar fuerza. Y Felipe Quispe empalma con ese movimiento y las clases medias de las ciudades empiezan a girar en un sentido, digamos, de mayores cambios en la sociedad, no solamente institucionales, sino cambios en función de la economía, de la democracia económica, social, y por eso es que la guerra del agua es clave en la caída de todo este sistema que hasta ese momento al menos había. Bien, Andrés. Don Jorge Monge, coincidiríamos, perdón, no sé si le pongo palabras a Andrés, dos perfiles de Banzer, uno del pasado y uno nuevo. Ese nuevo era coherente con lo que se estaba viviendo en términos, en marcos legales, en marcos democráticos. Ya, yo le voy a responder con mi propia experiencia. En la gestión de Banzer yo soy detenido y soy encarcelado cuando era en la Plaza Murillo, donde se los detenía a los políticos contrarios. Soy perseguido y detenido. Yo me fui a Estados Unidos y cuando retorno de allí me encuentro con un país totalmente cambiado en la gestión de Banzer. Yo para viajar al Beni, porque ese era mi medio, mi forma de vida, llevando coca, todos estos productos naturales que teníamos, porque en vano mi profesión no servía para nada, me encuentro que podía volar en aviones modernos. Antes subía a las 3 de la mañana y no volaba. Y estaba 6, 7. Entonces yo digo, aquí hay un cambio. A costilla de que había sido detenido y todo lo demás, tomo una decisión y entro por primera vez a un partido, consciente. Soy el último porque ahí tenía toda una élite. Ahí lo fui conociendo poco a poco, un hombre arrepentido. Es más, ya cuando llegué a alguna situación, yo le pregunté cuál ha sido la causa de su renuncia y me dijo 2. Los obispos de esa época le pidieron su renuncia a cambio de que no sea excomulgado. Y él renunció porque se puso a llorar que le salió la... Yo le dije, él quería una élite. Yo dije, no, es un país, le decía, muy diferente. Somos aymaras, tenemos quechuas, tenemos una serie de gente que vive en todo nuestro oriente del Departamento de La Paz. Y nosotros debemos tratar de vivir eso. Y usted no puede seguir con esa mente. Que me dice, es difícil, yo no creo que la gente pueda volver a votar por mí. Yo para estar con usted haciendo esto. Y evidentemente ingresamos. Con muy poco chance, nos apedreaban en el auto, en el campo no teníamos entrada. Así que cuando entramos yo pude ser levantado en hombros, en toda la parte de Escoma, por cerca a 50.000 campesinos que lamento no haber traído la foto. Yo me dediqué a trabajar. Tuve una integración, conozco todas las partes del Departamento de La Paz. Entonces yo conocí a un hombre diferente que además nos hacía caso. Cuando decía, pues esto no puede ser así. Estas mujeres son magníficas, estas mujeres engalanan a este país, estamos viendo líderes, tenemos que alentar ese surgimiento y él alentó. Totalmente me dejó a mí que trabajara, y le digo esto porque lo digo públicamente, en la oficina que trabajaba como presidente de Paz no había una fotografía de Banzer ni de nadie. Pues yo dije, yo no vine a servirle a él, vine a servirle a otro. Y él aceptó, y yo lo enfrenté a su yerno. Yo lo hice sacar de la prefectura. La prensa me ha publicado cientos de hojas, no sé si recordarán, hice una lucha de frente. Esto me demuestra que es un país nuestro difícil. Hemos vivido sostenidos por el barbarismo político. Nunca hemos sabido reconocer los méritos de gente que haciendo un esfuerzo trabaja con lo que puede, con lo que tiene y aún más con lo que tiene. Y nosotros lo único que hemos sabido es señalar con el dedo, acusar. Yo puedo entender ese resentimiento porque lo hemos sufrido en carne propia como yo he sufrido. Pero los bolivianos estamos pasando esa situación. ¿Dónde vas a encontrar democracia en este momento? En ningún gobierno fácilmente. Le digo que hemos vivido un barbarismo político porque al primer presidente que hemos tenido, a Sucre le han encajado un balazo en la mano y tuvo que dormir ahí oculto en un puente. Entonces, Banzer tuvo que sufrir eso. Yo le he visto a él llorar. Decía, no puedo cumplir lo que quiero. Vuelvo a repetir, no he estado en su gobierno, ningún cargo de excepción en los últimos años fui
Pero yo pude ver que él nos daba oportunidad a que podamos defender al campesino, a que podamos defender al hombre aymara, a que nos entendamos con las mujeres. Él se sentía feliz. Yo tengo miles de fotos de todo eso. No me arrepiento de haber actuado así. Doña Leonilda, ¿comparte esta posición? Bueno, ¿Redescubre al presidente de ese momento con esta versión de los hechos? bueno, pero quizás para ellos, pero para mí no comparto, porque yo viví también en carne propia. Y cuando decimos 2007 a 2002, cuando era gobierno, ¿qué democracia era pues? En democracia había inmunidad. Igualito lo ha expulsado al compañero Evo, pese que tenía mayor de votación. Eso no es democracia. Además, la Constitución decía que tiene que respetar el elegido. Había una inmunidad, igual han votado, y esa gestión de Banzer, pero cuando ella renuncia, y entra acá Tuto Quiroga, ¿no? Su vicepresidente, ¿no? Pero, sin embargo, yo pienso, nunca ha gobernado los tres gobiernos. Lo que mandaban, ordenaban, era Estados Unidos, ¿no? Entonces, además, como no llegó a ser, como hace un momento decía el hermano, no ha llegado, no ha cumplido, o sea, no ha llegado a tener un voto mayoritario para ser elegido democrático, solamente el Congreso lo ha elegido. Es decir, todos los ahijados, usted va a ir así nomás. Y democrático, yo pienso, es en el voto, estoy de acuerdo, con voto digno, el que gana, ganó. Pero simple, como eligieron diputados nomás, como manda la Constitución, y en la Constitución, ¿cuándo hemos participado? Nunca. Ellos lo hacían. Entonces, quizás ahora, más bien tenemos un Estado plurinacional elegido, votado, el pueblo ha votado por nuestra Constitución. Yo creo que puede ser, ¿no?, más jurídicamente o técnicamente como profesional. Yo no soy profesional, sí sé que aprendí en las calles también, pero uno que vive en carne propia, en las calles que nos han pateado, nos han gasificado, sí, también estuvimos presentes en la guerra del agua, donde las 6 federaciones participó. Si no eran 6 federaciones, nos hubieran ganado. Donde también rompimos el estado de sitio. Donde cuántos dirigentes han sido detenidos, lo han llevado en avión hasta no sé dónde. O sea que, no, eso también. Entonces yo creo que era por un justo y derecho. Si esa batalla no se ganaba, entonces adiós los campesinos, otra vez. Adiós los pobres. Entonces, antes de verdad que a lo que veo que no había esa democracia que se dice, aunque es representativa o participativa, hoy es participativa, antes, aunque a medias lo que se llame, pero no, inclusive, si era democracia, debíamos respetar que nuestros comandantes también comanden, pero en el trópico comandaban los gringos. Los gringos es donde andaban y dirigían y tenían que orden cumplía desde Estados Unidos. Yo le propongo volver al siguiente bloque sobre ese tema. Andrés, hablemos del tema electoral antes de entrar en el meollo del asunto. Se promete no tocar el bonosol, pero al final sí se lo toca, como la gran conquista de Sánchez de Lozada, ¿no? Y hay una percepción. 2 gobiernos anteriores ya se jugaba a ofrecer una cosa y hacer otra, ¿no? Jaime Paz decía que iba a relocalizar el 21060, no lo relocalizó. Gonzalo Sánchez de Lozada dijo que iba a vender menos del 50% de las empresas del Estado, vendió el 50%. ¿Qué clase de cultura vemos acá? Hay una cosa que tenemos que anclarnos en la historia, ¿ya? Antes de juzgar las etapas. La democracia se inventa como concepto y como parte de la vida política en Grecia, 2000 años antes de Cristo, ¿ya? Pero no era una democracia real, porque los bárbaros no estaban en la democracia, no participaban las mujeres, ¿ya? Sin embargo, el concepto arrastra en los sueños de las personas. Extranjeros arrastra a las personas, son los sueños que arrastran, ¿no? Porque no se hace todo de una noche a la mañana. En 1600 viene la democracia ya en Inglaterra. Después de la Baja Edad Media, cuando aparece Maquiavelo, cuando hay un caos, una poliarquía en el mundo, viene la democracia en Inglaterra. Una revolución de tolerancia, de pensamiento, de decir, esa persona tiene derecho a tener otra religión. Lo dice Luke, porque habían guerras religiosas.
Nuestro país, ¿cuántos años de democracia tenía esa vez? Ahora estamos 30 años de democracia. Inglaterra nos llevaba 400 años de democracia. Y nosotros teníamos 30 años. Y esa vez ni siquiera estábamos por los 25 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estábamos aprendiendo? Por supuesto que estábamos aprendiendo porque no teníamos defensor del pueblo. Una gestión, ¿no? No teníamos tribunal constitucional, porque evidentemente la hermana tiene razón. Echaron esa vez al diputado cocalero Evo Morales, pero la misma democracia lo devolvió. El tribunal constitucional falló en su favor. Entonces funciona la democracia bajo las normas que se habían redactado. Pero actúa un órgano completamente independiente, ¿no? del Ejecutivo. ¿Sabes quiénes estaban en el Tribunal Constitucional? Personajes de lujo, como José Antonio Rivera, uno de los mejores constitucionalistas de Latinoamérica. Y por eso es que fallan en derecho y lo devuelven a la Asamblea Legislativa o al Congreso en ese momento. Entonces, yo creo, no teníamos defensor del pueblo. Y sabes que los acuerdos, teníamos una banda de los 4 en la primera etapa en el Tribunal Electoral, lo que era la Corte Electoral. En ese momento se nombraron vocales de la Corte Electoral, pero por Dios, de alto nivel. Óscar Cajías. Los notables. Sí, era un brillante hombre. Pero, entonces se estaba construyendo institucionalidad, que no lo podías hacer de una noche a la mañana. Por eso es que en la etapa del 82 al 85 nos va mal, porque no estábamos acostumbrados a vivir en democracias. Todos querían pedir y resolver las cosas de una noche a la mañana. Volviendo a la pregunta, Ajá. ¿por qué hay ese desfase entre oferta electoral, otra vez, oferta electoral y cumplimiento de la promesa? Porque esos son, dentro de la estrategia política, ¿no? Se llama la promesa oportuna. En ese momento, los candidatos prometieron lo siguiente, y lo voy a recordar puntualmente. Goni Sánchez de Lozada, después de haber vendido nuestras empresas, ¿no? Inventa el bono sol, lo que ahora se llama renta dignidad. Las fuentes son diferentes, por supuesto. El origen económico es diferente, pero ahí viene este bono. Viene Jaime Paz por ganar las elecciones, promete, ¿no? Pagar el bono sol no solamente a las personas mayores de 65 años, sino de 60 años. Creo que apareció otro político y dijo, no, yo voy a pagar a partir de los 55. Y así iban rebajando. Y otros iban a pagar más, porque su principal caballito electoral del MNR era el bono sol. Entonces, cuando llegan al gobierno, ¿no? Sufren una crisis económica por el contexto internacional, porque nuestra economía era primaria, entonces no tienen la posibilidad de cumplir esa promesa. Entonces, si tú haces un inventario de las promesas de los diferentes políticos, incluso hasta ahora, vas a llegar a la misma conclusión, ¿no? Hay diferentes razones, ¿no? Porque es una etapa electoral o es un momento en que los políticos incluso ni siquiera conocían muy bien de estrategias de esa vez, porque quien trajo las encuestas, quien trajo las estrategias fue Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? En 1993, y es por eso que gana las elecciones casi con un 38%, que fue todo un récord en ese momento. Amigos, estamos revisando el tema del gobierno de Hugo Banzer Suárez, periodo 1997, año 2002, hemos visto el aspecto político. Al volver, les proponemos hablar de todo el proceso de erradicación de coca, 47.000 hectáreas aproximadamente, que en esos años bajaron a 20.000. ¿A qué costo? Lo comentamos al volver de la pausa. Continuamos en Palestra Política hablando del gobierno del general Hugo Banzer Suárez, el segundo gobierno. La pregunta para don Jorge Monge, sabe un episodio muy fuerte, ¿no? en esta historia. Se prometió en el programa de gobierno de Hugo Banzer Suárez este concepto de dignidad, una dignidad muy diferente a la que se entiende ahora, ¿no? Dignidad en sentido de lucha contra el narcotráfico, erradicación de la hoja de coca. ¿Cómo debiéramos entender ese momento? Bueno, aquí hay una gran verdad. Entonces el control de Estados Unidos era directo.
todos los países de la parte sur estaban sometidos a la autoridad, a la prepotencia que hubo en ese entonces de embajadores que eran políticos y que le decían de frente, usted hace esto, nosotros lo sacamos. Eso yo he conocido de cerca, he visto. Hemos enfrentado, no me recuerdo el apellido de los embajadores americanos, que lo hemos enfrentado y lo hemos sacado del partido. Nosotros decíamos al general, nunca va a haber coca cero, porque es tradición. En La Paz yo he trabajado con la coca de Apolo. Han dicho que no había coca en Apolo, y es mentira. Esa coca servía para la quina y para la goma. Los dos productos que ha dado mucha riqueza a este país, que le ha hecho crecer de la noche a la mañana. Pero millones, con eso han podido sostener la guerra del Pacífico, etcétera, apellidos pero de primer orden. Pero la coca había. Ahora, lo que no había en ese instante mucho era el narcotráfico. Esa es la verdad. Porque la coca no es cocaína. En esto estoy completamente de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que la cocaína esté introduciéndose en nuestro país a riesgo de los hijos de aquí, de la hermana, que es una bellísima persona, de él y eso. Y todos tenemos que entender que no podemos seguir en esa pelea tan fuerte. Nos estamos odiando los bolivianos. ¿Por qué? Por la política. Cuando debemos crear condiciones muy diferentes, ser realmente hermanos. No solamente ser bolivianos por el carnet de identidad, sino por nuestra propia identificación. ¿De qué nos sirve el carnet boliviano? ¿Dónde? Ahora, hemos conocido nosotros movimientos realmente masivos del campesinado desde la revolución del 52. Todos los hombres del campo, sea de las partes altas del altiplano, votaban totalmente los votos a favor de Paz Extensor. Y es que comenzaba el surgimiento de un nuevo entendimiento y una nueva interpretación de la Bolivia que estábamos buscando todos, hasta que últimamente hemos llegado a lo de Evo Morales. Don Jorge Monge nos dice que la coca cero era un error. ¿Cuáles han sido los costos? ¿Usted qué lo ha vivido? Bueno, los costos son las muertes, heridos, inválidos que quedaron, hijos que perdimos. Y entendemos nosotros que, de verdad, así deben decir gracias a los bolivianos, que también salvamos la desertificación o certificación erradicando la coca en el trópico. Debes recordarte, hermano. Hemos salvado el trópico porque nos estaba desertificando. Y nosotros cortamos coca y recuperar la certificación. Como de verdad la lucha, la pelea, aquellos momentos duros, de verdad que 97 para acá, muertos diarios. 1, 2, 3, que yo me recuerdo cuando de la senda 6. Además, cuando sacó Hijito de Plan Cóndor, ¿te recuerdas? Y para nosotros, para Bolivia, Plan Dignidad, como usted estaba hablando. Pero digo, no es para la paz, solo para el trópico. ¿Cómo nos han dividido? ¿Cómo cuando habla el hermano, odio entre nosotros? ¿Quién nos ha hecho odiar? No es que nosotros nos enojamos, sino aquí el poder económico que manejaban, porque nos daban plata. En el trópico no vamos a hablar. En el trópico, ¿qué nos ha hecho a nosotros con las asociaciones? De $100, ni $3 llegaba al que recibía el de la asociación. Eran los más sueldos, salarios, helicópteros, viáticos, carros de lujo. Para eso era. Pero teníamos que pagar, es erradicando la coca. Erradicando la coca para acabar, pero sin embargo, claro, en Colombia era Plan Colombia para acabar la coca con la fumigación, pero para el trópico era con militarización. Eso no nos vamos a olvidar. Nosotros existían tantos militares en Villa 14. En Villa 14 la primera militar que llegó a 6.000, 7.000 efectivos policías. Y los policías, por eso, entre hermanos, mira, debes recordar cuando aquí Parotán y estos bloqueos que hubo, esas masacres, entre papá, hijo, queriendo matar, el hijo se dispara. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Creo que para entonces nuestras autoridades no pensaron en la humanidad. Lo que pensaron era en la economía, venderlos a nuestros seres humanos, pero creemos que de verdad que si hablar de la erradicación de la coca es doloroso, pero yo entiendo que, por supuesto, nosotros siempre decimos la coca no es cocaína, es
como uva es uva y un proceso el vino. Coca es coca y un proceso se hace la cocaína. Pero los químicos no tenemos en Bolivia. No hay, manancancho. ¿De dónde viene? De los países desarrollados. Para a ver si hablamos de las armas. ¿Quién tiene más armas? ¿Quién construye? ¿Quién hace? El poder económico. Por eso siempre nosotros hablamos que estuvimos mandados con los del imperio Estados Unidos. Hoy más bien gracias a los hermanos Evo tenemos dignidad y nos respetamos. Eso es ser gobernar. Hablamos con ahora Andrés. ¿Hubo un desgaste en la lucha contra el narcotráfico del gobierno como tal? ¿Se ha descuidado otros aspectos? ¿El esfuerzo ameritaba el costo o no? Todos los gobiernos, antes de la aprobación de la ley 1008, por ejemplo, se aprueba la ley 1008 porque ya había narcotráfico. No es que no había. Sí. Gran parte de la oligarquía boliviana acumula su fortuna sobre el narcotráfico. Eso lo dice una investigación de una revista estadounidense, bien hecha. Y por supuesto que encaran una política antidroga, los diferentes gobiernos. Tanto, por ejemplo, Jaime Paz dice coca no es cocaína, da un giro, no convence a la comunidad internacional, como hasta ahora sigue penalizada la coca afuera, no logra. Por supuesto que después viene Banzer con la teoría de la coca cero, que fue un tremendo error, ¿no? Es decir, lo peor que ha podido hacer es eso, porque ya lo ha descrito la hermana, lo que condujo a la violencia, ¿no?, de ambos lados. Porque en Sacaba, por ejemplo, mataron militares, ¿no? Y hubo dolor de parte de las Fuerzas Armadas, un hecho que hasta ahora no se esclareció. Es que uno ve las cifras, ¿no? De repente no es lo más académico, lo más exacto, pero en aquel momento se llega a una cifra como la que más o menos a la actual, ¿no? Y uno dice, ¿dónde se fue todo ese esfuerzo? Claro, es que el problema es, si bien se erradicaba, se volvía a sembrar. Se erradicaba, se volvía a sembrar. Un tiempo intercambiaban por vacas, ¿no? Creo que eso fue Sánchez, ¿no? Volvían a sembrar. Entonces no había, digamos, la posibilidad de llegar a una coca cero. ¿Por qué? Porque había un mercado que consumía muy fuerte. Entonces, esta violencia que vino de ambos lados, porque hubo un subteniente muerto, creo no sé cuántos, fue en Sacaba, ¿no? Fue muy doloroso, tanto para los hermanos cocaleros como para los del otro lado, porque entre hermanos bolivianos nos estábamos matando, ¿no? Porque estábamos... Y ahí hay algo que yo recuerdo, la embajadora Donna Reinach le dijo un día a Tuto Quiroga, que creo que era el presidente, no, creo que todavía era el vicepresidente, y le dice pues que debe tener cojones para erradicar la coca. Y lo dijo públicamente, ¿no? Y luego vino otro embajador, Curtis Kaman. Curtis Kaman vetó al MIR para que no entre, no al MIR, a algunos miembros del MIR para que no sea parte del gobierno de Banzer, que hubo una coalición, ¿no? Creo que fue... Un tiempo estuvo vetado Fufi Saavedra, ¿no? Y otros políticos más que no les dieron, pero después les levantaron el veto, no sé qué pasó. Entonces, yo creo que hay una estrategia errada, ¿no? Estados Unidos presiona, el gobierno boliviano cede, ¿ya? Y en ese momento, por ejemplo, hubo un momento en el país que había 43.000 hectáreas de coca, 53.000 hectáreas de coca. Hay un libro de Hebner Zambrana que señala 53.000, incluso llega casi a 60.000 hectáreas de coca, ¿no? Y luego va bajando, 80, sí, creo que va bajando luego, ¿no? Y en ese gobierno baja, digamos, a unos 30.000, 27.000 hectáreas de coca, creo que ahora estamos en 25.300, ¿no? Entonces, ese momento, yo creo que el general Banzer, ahí fue una imposición de una política externa, y lo lleva adelante sin tener en cuenta el contexto boliviano, ¿no? Sin tener en cuenta nuestras posibilidades. Yo quiero proponerles, hemos salido a las calles, hemos tratado de recabar opiniones de las personas relacionadas a qué es lo que recuerdan de este gobierno, y esto es lo que nos han respondido. Nos has
respetó los derechos humanos porque las personas que en su primer mandato se quejaron ante él por los delitos de lesa humanidad, él no quiso responder. Ahora, con respecto también de la guerra del agua, fue muy difícil encontrar a la población, ¿no? Hacer un pacto entre la población y su gobierno, la cual también sufrió muchos, ¿cómo te puedo decir? No fue un trato, digamos, acuerdo entre mandato y población. Ahora, ¿qué más? Con respecto a la cocaína, en su gobierno también prometió que la cocaína también iba a ser cocaína cero, lo cual tampoco se pudo cumplir, ya que por cuestiones de sindicalismo, de esa época del Maicu, también Evo Morales como sindicalista, también luchó y no pudo erradicar la coca. Y parece que no tuviéramos memoria y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, no solo me refiero al gobierno de Banzer, ¿no? Me refiero también a otras tendencias políticas que volvemos a caer y caer, no obstante, el daño a veces es irreversible, ¿no? Para mí no hay democracia cuando antes ha habido matanza, ¿no? Entonces no puede de la noche a la mañana a las personas decir hoy es negro y mañana blanco. Entonces, democracia, entre comillas... Pero no sirvió, digamos, en alguna medida, no sirvió para nada porque sucesivamente hemos tenido que privatizar absolutamente todo. Más que todo, ha trabajado para Santa Cruz. Seamos honestos. Bueno, ustedes saben de que evidentemente como se dicen, los gobiernos neoliberales querían vivir y han vivido como se dice vulgarmente, de los impuestos, hasta del agua. ¿Cuánto costaba el agua? Un medidor, ¿cuánto costaba? Sin embargo, el agua, ¿acaso ellos han dejado la herencia, han exportado el agua? No. Eso es lo que nos ha dejado la naturaleza. Estaba haciendo, yo creo, lo correcto, porque ahorita hay mucha coca y creo que hay mucha delincuencia por lo de la coca. Se estaba en busca de un nuevo modelo económico y justamente empezó con la guerra del agua, ¿no es cierto? Es decir, se ha tratado ya de recuperar nuevamente las instituciones para el gobierno en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que podemos recordar. Es cierto que también lo importante ha sido el hecho de que había la posibilidad de que se llegue a la coca cero. Era como una reivindicación de Hugo Banzer de lo que había hecho en su dictadura. Pero creo que a veces las personas no cambian, ¿no? Con, por ejemplo, la erradicación de la coca. Lo que recuerdo es que también en ese periodo han entrado fuertemente hacia la región del Chapare boliviano y básicamente han entrado a erradicar los cocales porque por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos se había dictaminado que no debería haber coca. Ahora, una cosa que preocupa también del mismo periodo de gobierno es familiares políticos metidos en casos de corrupción, ¿no? ¿Cómo se explica el caso Diodato, el caso Chito Valle, por ejemplo? Ya. Vuelvo a repetirle, no estuve muy de cerca en el caso de Diodato, pero yo lo hice destituir a Chito Valle. Yo lo enfrenté públicamente con la prensa, todo, indicando que realmente hacía un gran daño a la imagen de un partido. General Banzer me llamó y me dijo, mire, me dijo estas canas, por culpa de usted estoy yo peleado con mi esposa, con la hija, con todos ellos, pero le doy la razón. Y me invitó para que me vaya de embajador a no sé qué lugares que yo rechacé totalmente. No estuve en Cochabamba. Cochabamba yo tuve la suerte de conocerlo casualmente cuando estaba trabajando como secretario, ¿cómo se llama? Que es Evo, con hombres de mineros. Y fui uno de los que también tomé esa decisión de defender. Pero volviendo a esto, mire, usted hoy en día no le interesa a Estados Unidos la coca ni la cocaína. Es el Brasil que está ahora comprometido en este afán. Entonces tenemos que comenzar a pensar de otra manera. Por eso yo digo, ojalá podamos algún día superar nosotros como bolivianos, tener realmente identidad de bolivianos y no por un simple carnet. Si nos han rechazado, no puede ser así. Eso cuesta. Hay hombres capaces. Tenemos en este país gente, mujeres realmente dignas.
Debemos superar ese rencor, ese odio, ese afán de destruir. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Hay oportunidades. Ahora, curioso, ¿no? Agarran a Diodato, lo sentencian, un rato en la cárcel, lo liberan. La fiscal que llevaba la causa es asesinada en un atentado. Aparece lo de Kiefer, aparece lo del terremoto de Aikile. Realmente flaco favor se le ha hecho, ¿no? Andrés, sí. Bueno. La corrupción yo creo que es un mal que nos persigue. Caso Landívar también, ¿no? Durante todos los gobiernos. Hay una frase que recuerdo de Sánchez de Lozada cuando dijo, porque una de las leyes excepcionales que aprobó y que fue cómo redistribuyó el poder, ¿no?, fue la participación popular. Porque desde el momento en que las personas campesinas, indígenas, podían ser alcaldes de su pueblo, eso fue un gran avance, porque fue la democratización del poder. Pero él dijo una frase, ¿sabes? Estoy democratizando también la corrupción. Como dijera en Santa Cruz, pasó verdad. Y ese mal nos persigue. Y no sé cuánto tiempo. Y no sé si va a ser, no es cuestión de gobiernos, yo creo. Porque ahí hubo tanta corrupción que incluso creo que estaba involucrada la esposa del general Banzer, ¿no? Decían que era la que recaudaba de las aduanas, ¿no? Había una versión que circulaba esa vez, ¿no? Entonces, pero eso no es una cuestión de gobiernos. Puedes aprobar miles de leyes. Es una cuestión de actitud, de ser, de respetar que la propiedad del Estado es tuyo y del vecino y de todos. Porque también es corrupción cuando alguien, por ejemplo, utiliza el vehículo público para hacer cosas particulares. Entonces es un mal que nos persigue. Eso lo tenemos que acabar en algún momento, ¿no? Pero es cuando asumes una conciencia real de que lo público lo tienes que respetar. Porque de otro modo esa es la típica palabrita de decir, como es del Estado, uno puede hacer lo que le da la gana. Y bueno, hubo casos escandalosos en ese tiempo. Ahora, complicado, ¿no? Lo de Aikile, la ayuda humanitaria, el desvío de ese tipo de ayuda, de repente era lo que más dolió. La misma pregunta para usted, doña Leonida. Bueno, a ver, de verdad, éramos campeones en la corrupción, éramos, no sé en qué sector, pero yo veo que en la que se lo llevaron Kirchner, de Aikile, del terremoto y tantas otras cosas, pero sin embargo, y además estuve recordando yo, y me recuerdo cuando hablamos de la coca, a ver, nosotros decidimos parar 7 días de la erradicación de coca y lo hemos hecho. Y eso costó al ministro Guiteras, Walter Guiteras, fuera le costó la vida. Pero si hablamos hoy en temas de corrupción, aquel momento no les interesaba, cargos oficiales del Estado, hacían lo que querían. Más bien hoy, gracias al presidente Evo, hay una ley, aunque paulatinamente se va trabajando paso a paso. Pero sin embargo, creemos, bueno, pues por ejemplo, cuando se hablan de corrupción, pasamos con el ex senador Santos Ramírez, ahora está en la cárcel. Quizás él no quiso, pero no faltaron otros amigos, qué sé yo, y él cae también. Entonces creemos que así se tenía que actuar, así debían hacer. Pero ya lo pasado, me parece, algún día lo pisado, pero quedan huellas, quedan historias. Y en Bolivia, ahora más bien ya estamos en 70, 80, no me parece. Éramos los campeones, los primeros en gestión de... Además había mucha impunidad. ¿No? Entonces creemos que... Inmunidad, ¿no? Cuando esto tocaba a alguien ¿alguien legislativo, hablaba? Por ejemplo. Así es. ¿No? Entonces yo creo que más bien ahora, poco a poco, por supuesto no viene de la noche a la mañana, pero sin embargo se va trabajando, hay unas leyes, y por eso siempre el presidente dice, el que caiga es mejor que caiga. Como por ejemplo yo tengo un exalcalde en Quillacollo, que se ha elegido el 2004, después de 2 años llega, ahora está en la cárcel, en el que está dirigente de los encarcelados. Y sí tienen que ir pagando sus deudas que tienen, pero yo veo en todo esto
Porque bien, pues eso nosotros vemos que de verdad en estas gestiones solo era regalar, privatizar, vender, y eso era su tarea, su misión. Pero hoy vamos recuperando paulatinamente y creemos que vamos avanzando, ¿no? En esta ronda hemos revisado un poquito el tema de la coca cero, la política del gobierno de Banzer. Coinciden los panelistas en decir que ha sido una política errada, a momentos impuesta desde afuera. También hemos hecho una revisión concreta de los casos de corrupción. Aguárdenos, enseguida volvemos, tenemos 2 rondas más de participación. Seguimos hablando del gobierno del expresidente Hugo Banzer. Revisemos los siguientes cuadros que marcan de alguna forma el conjunto de los hechos más importantes de su gobierno. Pedimos a nuestros panelistas que nos acompañen viendo nuestro monitor. Hechos importantes durante el gobierno de Banzer, 1997, año 2001. Septiembre del 97 se convoca al diálogo nacional. Pero en diciembre del 97 se efectúa el incremento de los hidrocarburos, un 27% de alza, el más alto de desde 1992. En mayo de 1998, terremoto en Aiquile y Totora, denuncias de irregularidades durante la distribución de ayuda humanitaria. Noviembre de 1998, el vicepresidente Quiroga presenta un plan de lucha contra la corrupción junto a la cooperación internacional. Seguimos revisando, el 99 estalla el escándalo del caso de Diodato, vinculado al narcotráfico y a la red de escuchas telefónicas. En julio del 99, inauguración del gasoducto entre Bolivia y Brasil. Abril del año 2000, estalla en Cochabamba la guerra del agua. Y el 2001, aparte del perder la vida, mueren también Víctor Paz Estensoro y Juan Lechín. Ahora, hablando del régimen económico, me dicen en producción que tenemos una ronda más. Llama la atención, ¿no? Es decir, cosas de la política, pero que a la población sí le afecta. Empiezo por Andrés. Al principio del gobierno se convoca al diálogo nacional y a los pocos meses hay el alza de los hidrocarburos. Es decir, ¿dónde está el diálogo en el marco de esas medidas, no? Mira, no te olvides que nuestro actual gobierno también metió el gasolinazo, pero inteligentemente cambió la medida. Entonces era una necesidad durante todos los gobiernos neoliberales, cada fin de año casi más o menos era un regalo de Navidad. ¿Para qué? Para pagar aguinaldos, para pagar sueldos, como no había recursos. Entonces, ¿cuál es el origen? Hoy día no sé si viste una información que decía el IPSE. Bolivia exportó al Perú 326 productos. ¿Cuántos importó? 1.230 productos. Entonces, nosotros tenemos un problema que debemos resolver con el tiempo. Tampoco eso es de una noche a la mañana. Tenemos una economía extractiva y la prueba de esa economía extractiva es que el cerdo rico sigue siendo explotado hasta 500 años, ¿no? Entonces, como no teníamos una economía que se giraba, ni solo se basaba en la economía primaria, ¿no? Por supuesto que estos gobiernos lo que necesitaban era ajustar los precios, ¿no?, de los hidrocarburos para poder financiar en cierto modo la economía. Es una actitud contradictoria, efectivamente, como tú dices. Lanza el diálogo, pero después viene el gasolinazo, ¿no? Y de esos gasolinazos hemos tenido muchos durante ese tiempo. Y era una contradicción, ¿no?, que de economía, porque a quien más afectaba esos gasolinazos era, por supuesto, que a las personas que no tenían muchos ingresos. Ahora, una de las críticas del periodo, hablando de la erradicación, era que, bueno, mano dura, importantes logros, lo ponemos entre comillas, en la materia de erradicación, pero tampoco el apoyo de Estados Unidos fue el adecuado después de esos logros, ¿no es cierto? El apoyo, el respaldo posterior. Doña Leonida, del tema económico, habían más privatizaciones, refinerías de petróleo, tengo anotado aquí, Vinto también, Francesa, entre otras cosas. Bueno, por complicada supuesto. la situación, ¿no? Se va
se va ahondando en un modelo, pero que ya daba visos de que se estaba cayendo. Claro. O sea, con la privatización es relocalizar a los trabajadores, y cuando hay privatización y cuando no hay economía, entonces había filas para pan, mucho, ¿no? Pero yo veo que cuando viene la privatización, ahí viene el desmantelamiento económico, pudiendo más bien fortalecer, hacerlo trabajar para el Estado, pero eso no nos interesaba, ¿no? Y por eso quizás viene también la subida de precio de los gasolinas y no sé qué, pero yo entiendo que también el año 96 se sacó un decreto, la subvención, no sé de recordar, porque Bolivia no, por supuesto tenemos la materia prima y no teníamos ni gasolina ni diésel, teníamos que comprar del exterior. ¿Y cuánto se paga al exterior? ¿Y cuánto nosotros compramos? Entonces el Estado la subvención, pero en la subvención no es que el que le afectaba era al pobre, no gastaba mucho, pero era a favor de los empresarios, ganaderos, terratenientes. Entonces, cuando hablaba el hermano del año 2010, si no me equivoco es esto, cuando sacó un decreto, Diciembre 2010, en diciembre, y para nivelar el precio de gasolina. ¿Para qué? Para que el Estado esa plata, en vez de comprar del exterior, que se invierte en nuestro Estado, quizás falta un poco más de información, no hemos podido entender, pero hoy estamos arrepintiendo. ¿Y cuánto se paga hoy en día la subvención al exterior de la gasolina del 1.200 millones. Mira, tanta plata, cuando nosotros aquí compramos con 3.70, ¿no? 80, ya 4 bolivianos de gasolina o diésel. Y 3 bolivianos está pagando todavía el Estado a la subvención. Entonces yo veo que, de verdad, si se daba eso, entonces a veces yo siempre pongo ejemplos. A ver, 1 litro de cerveza. ¿Quién se moviliza contra la cerveza? Nadie. Y hoy está 18 bolivianos el litro de la cerveza. Y nuestra gasolina, con 1 litro de gasolina caminamos 5 kilómetros. Y con 1 litro de cerveza, ¿cuántos kilómetros caminamos? Don Jorge Monge, ¿no? Usted que estuvo cerca de General Banzer, ¿él no le expresó alguna vez su arrepentimiento también por el tema del agua, de la guerra del agua en Cochabamba, por esa... en concreto, ¿qué fue? Fue concesión, ¿no? Concesión para elevar el precio, ¿no? Mire, la verdad que no he conocido muy de cerca eso, con la fuerza que realmente ha tenido participación una gran parte del partido, pues a mi condición de que ocupaba un alto cargo, pero no está en una alta situación política, pero ningún cargo ahí, no participé en ningún cargo entonces. Lo que sí es que nosotros debatíamos con el general Banzer y siempre llevaba la parte contraria de que teníamos que cuidar la economía del pueblo. Entonces una mujer ganaba en el Alto, empedrando piedras, 370, 400 pesos. Pero había una cosa cierta. Con 1 peso se compraba 10 plátanos. Con 1 peso se compraba 8 panes. Con 1 peso, con 2.50, cuarto kilo de carne molida. Y con eso ellos mantenían a sus hijos, 2, 3, ¿no? Esa economía sí, no la tocó, evitó mantener el equilibrio de la moneda, del costo de producción. Nunca hemos tenido capacidad de poder invertir. Yo les voy a decir algo como motivo de la privatización. Fabricábamos vidrio, un vidrio que no servía para nada, porque la técnica de la producción del vidrio es algo muy especial, de alta realmente capacidad de sus ingenieros. Producíamos la famosa leche que ahora la producen los peruanos y no había comprador. No teníamos llantas para unos buses, me recuerdo que había en el Alto. Entonces, ¿qué significaba esto? Que realmente no se podía, es que eso no tomamos en cuenta. Yo estoy de acuerdo en que es doloroso, yo vuelvo a insistir. ¿Seguimos acaso en una situación de ese barbarismo político? No podemos buscar un entendimiento, creer en Bolivia, creer en todos nosotros, en toda esa gente que está superando y que puede hacer mucho ahora. Ahora tenemos un gobierno de casi 8 o 9 años. Ya. Muchos creemos en él. Creemos que ha tenido la gran oportunidad de no olvidarse de la clase media. Yo tengo que preparar a mis hijos para que se vayan al exterior. Bien, don Jorge. Queremos invitarlos a nuestros panelistas al momento de conclusiones.
El reloj del sur, comenzamos con Andrés Gómez. Un minuto, un mensaje a la población, también al electorado, ¿por qué no?, en torno a nuestro tema y los aprendizajes de la historia. Andrés. En el periodo de Goni, bueno, a nuestro pueblo nos robaron yacimientos. Bueno, porque había un movimiento débil, un obrero popular debilitado, aceptó. No aceptó, sino que ni modo, dijo, perdió. Pero el 2000 ya nos querían privatizar el agua, eso ya era fatal. Nos habían puesto medidores en Cochabamba, ¿no? Que ni siquiera te habían puesto la tubería, te pusieron el medidor y estaban privatizando incluso el agua de la lluvia. Eso ya fue fatal. Y ahí yo creo que vino un chispo ya de sobrevivencia, ¿no? De indignación, de toda la energía acumulada, y es entre el 2000 y el 2003 que viene la crisis de Estado, ¿no? Y que termina con la expulsión del último gobierno. Doña Leonida Zurita, a ver, una valoración, estamos en año de elecciones, también su mensaje es importante, ¿y qué nos deja este pasaje de la historia? Lo que nos deja nuevamente, repito, las huellas, el dolor que sentimos, pero dentro de eso, quien sufría es el pueblo, no los presidentes, todos los autores entonces, porque no había trabajo, todo privatizado, no había economía, por eso migran al exterior nuestros hermanos, pero sin embargo yo veo que realmente este momento, por supuesto, hay que tener paciencia, no había sido de la noche a la mañana un proceso, pero dentro de eso lo que tenemos que ver es que a ver si lo pasado y hoy lo evaluamos, a ver quién está mejor, cómo estamos ahora. Y además, nuestro presidente Evo no trabaja solo para el campesino, también para la clase media, para la clase de alta, a los empresarios, para todos. Entonces creemos que un buen trabajo que va a llevar nuestro presidente, lo único que nos queda es como pueblos que se llaman Aymara Estado, la unidad. Don Jorge Monge, usted ha sido parlamentario de ADN, ha conocido en esa etapa final al expresidente Hugo Banzer. Su mensaje, por favor. Bueno, el que debemos dar todos los bolivianos. ¿Cuándo aprenderemos? Si no es ahora, yo creo que nunca, que todos somos bolivianos. Insisto harto en eso. Porque hay grandes posibilidades y hay entendimiento y acepta el actual presidente. Entonces nosotros lo que debemos es imbuir eso, ya dejar de odiarnos. Si nosotros no tenemos nada evidente, todos hemos sufrido las cosas. Yo he sido inclusive desterrado hacia el norte de La Paz, todo. Todos hemos sufrido queriendo defender muchas posiciones. Pero si vamos a seguir alentando ese odio envenenado, no sé a dónde llegaremos. Tiene 20 segundos más. ¿Yo? Sí. Ya. Entonces, ¿sabe qué quiero decir? Lo último es esto, que hay ahora mucho respeto por los resultados electorales, que comencemos un nuevo camino, con el apoyo de toda la gente disponible en función de gobierno, como en función de los partidos de oposición. Bien, muchas gracias. Fin del debate de esta noche. Adelantamos lo que vamos a tener mañana martes. Enfrentaremos con decisión la crisis que nos agobia, conscientes de la dureza del momento y lo difícil de la tarea. Garantizaremos estabilidad con austeridad, freno a la evasión tributaria, solidez al sistema financiero, ejecución de un programa masivo de empleo de emergencia. Bueno, amigos, final de Palestra Política. Los invitamos a que nos reencontremos mañana a las 22 horas por Avia Yala Televisión, hablando de ese añito, un año importante y decisivo en materia económica, fundamentalmente del expresidente Jorge Quiroga. Conmigo, hasta mañana. Buenas noches, permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado Avia Yala Televisión, un continente de culturas.